vamos a ver algunos ejemplos sobre especies que se puedan cultivar en Argentina, principalmente. Bueno, para determinar las especies que vayamos a cultivar, una de las cosas que habíamos charlado era conocer el clima o el ambiente en el cual vamos a instalar o vamos a tener ese cuerpo de agua productivo. Acá hay dos gráficas que, si bien este es del 2009, en general no hay mucha variación entre un año y otro, pero estas gráficas lo que nos van a marcar son las temperaturas media anual, ¿no? La temperatura media anual, que no es un dato que sea tan fiable tampoco, ¿no? Porque si bien a nosotros acá en Entre Ríos nos marca que tenemos una temperatura media entre 17,5 y 20, nosotros tenemos una gran amplitud térmica en nuestra región. Entonces, ¿para qué nos sirve este mapa? Para ubicarnos y para ubicarnos en qué zona, región estaríamos ubicados, ¿no? Nosotros acá estaríamos en una zona templada, perdón, una zona templada, que bueno, lo vamos a ver en este otro mapa, donde así ya se determinaron los distintos tipos de clima. En este tipo rojizo acá sería un clima cálido, un clima árido sería todo amarillo, amarillo verdoso. Un clima templado podríamos ubicar en toda esta región, y clima frío más en esta zona, ¿no? Acá no lo ubica, pero bueno, zona de montaña siempre tenemos zona fría. Pero bueno, acá, a ver, sí. Bueno, entonces, con este mapa nosotros más o menos nos ubicamos a ver dentro de qué tipo de especie podríamos. Vamos a ver algunas de las especies que se producen en Argentina y algunas que tienen potencialidad en ser productivas y condición y característica de cada una. Este es el caso de Piaractus mesopotamicus, o pacú, es una especie nativa de Sudamérica. Se lo considera un pez rústico para el manejo en cautiverio, ya que hace varios años ya que se viene trabajando sobre la adaptación en la alimentación, digamos, el crecimiento. Se empezó a hacer estudios sobre su fisiología para determinar los distintos tipos de nutrientes. En fin, es una de las especies más estudiadas en Argentina en cuanto a su nutrición y en piscicultura, ¿no? A la carne. Porque por supuesto que de las especies más estudiadas en piscicultura está la cebrita, la reña, que es el modelo para estudiar peces. Bueno, tiene una carne muy aceptable y tolera unos rangos de temperatura que van acá dice 7, pero podría tolerar 7, pero en realidad entre los 8 y 9 grados ya es la temperatura de volteo o de letancia. Y 30 grados, se dice que el óptimo está entre los 27. Estos valores también van cambiando, siempre tenés un margen de error. Bueno, el pH en general tiene que estar rondando los 7, pero prefiere un pH más alto, lo que sí es una especie que requiere grandes concentraciones de oxígeno. En óptimos, arriba de los 5 partes por millón o miligramos por litro, 6 y 8 dice acá. Una dureza que es relativamente, podría ser relativamente alta, o sea que tiene un amplio espectro de soporte de dureza. También, bueno, acá estos son valores de nitrito y nitrato, pero hemos registrado valores muy superiores, 10 veces superiores a esto, y no ha habido mortandad. Pero sí son especies que, como tiene la cabeza de menor tamaño, los requerimientos de los parámetros físico-químicos del agua son más elevados, digamos, por
la relación que tienen entre sus branquias y su musculatura. Esta especie se reproduce principalmente de forma artificial, ya que son peces migradores y necesitan cambios fisiológicos en tanto temperaturas como fotoperíodo y condiciones de liberación hormonal para poder madurar sus gónadas, sus óvulos, y por lo cual la forma de reproducción es artificial, plenamente. ¿Cómo se procede para la reproducción? Se capturan los reproductores, se observan si la papila urogenital está inflamada y enrojecida. Una vez que se determinan los reproductores, se procede a hacer una inducción hormonal, al principio con un 10% de la concentración de hormona al 10% del peso. A las 12 horas se le inyecta el 80 o el 90%, o sea, el resto de la concentración hormonal que se estimó. Luego se los deja estacionar y se espera a que el animal, a que pasen los grados horas que ya hemos mencionado en alguna otra charla. Una vez que la hembra empieza a liberar los huevos con un pequeño masaje, se colocan los huevos en un bol, se le agrega gotas de semen y con una pluma limpia, esterilizada, se procede a homogenizar. Luego, en un lugar oscuro, se lo deja incubando durante unos minutos, se les agrega agua y pasan a incubadoras tipo vaso de sopa. Y de ahí se cuentan grados horas hasta obtener las larvas. Mientras tanto, se hace un cultivo alternativo de Artemia salina para su alimentación. Bueno, en el caso de la tilapia nilótica, o Oreocremis niloticus, la tilapia, un pez del Nilo, digamos, de africano, es una de las especies que más se produce en el mundo, compitiendo con las carpas y los bagres como el pangasius. Son especies que son de fácil reproducción y crecimiento, también se adaptan muy bien al cautiverio y pueden crecer en altas densidades de cría. Tiene muy buen sabor, o sea, casi que no tiene sabor, a eso se refiere con un buen sabor, con lo cual en la industria culinaria, cuando uno habla de una especie a cultivar, lo que busca es que los peces, en el caso de los peces, no tengan olor a pescado, sino que la carne sea lo más insípida posible. Con lo cual, para así poder resaltar otros sabores y que no genere malos olores, tanto en la cocina como en los platos, ¿sí? Bueno, esta especie tolera bajas concentraciones de oxígeno y es capaz de utilizar la productividad primaria en los estanques, con lo cual podría hacerse un cultivo sin alimentación externa. Algunos de los parámetros son que los adultos pueden llegar a entre 1 kilo y 3 kilos, maduran sexualmente a partir de los 4 o 5 meses de edad, pueden llegar a ser, con un buen manejo, entre 5 a 8 desoves por año. Las temperaturas de desove de libro son arriba de los 25 grados. Yo en experiencia hemos logrado reproducción a 21, con lo cual es una especie que también se adapta mucho, ya la hemos probado y hay varias referencias de eso, pero bueno, tiene alto poder adaptativo, y más con una especie que se reproduce y puede desovar tantas veces en el año, tiene alto potencial de adaptación y de ser una especie para mejorarla, como ya se viene haciendo en varios años. Bueno, pueden... bueno, acá no le puse un número, pero pueden dar, en hembra de más de 1500, de 1,5 kilos, podrían llegar a dar 1000 huevos, pero alrededor del medio kilo ponen 400, 500 huevos. Más de 3 años no se lo podría llegar a tener a los reproductores porque va perdiendo su potencial. Bueno, una de las características son incubadores bucales, con lo cual el sistema de reproducción es bastante particular.
porque forman nidos, con lo cual hay que tener una relación cuando uno lo siembra de 1,5 a 2 machos por cada 3 hembras, y sembrarlo a una densidad de medio kilo de pez por metro cuadrado, en los estanques. Entonces, de esa manera, comienzan a formar nidos y hacen el cortejo y reproducción. En buenas condiciones de temperatura y parámetros físico-químicos, puede llegar a la talla comercial, que sería alrededor de los 700 gramos, a partir de los 700 gramos, en 7 a 8 meses, desde un estado de levinaje, de juvenil, perdón, de 3 gramos. Bueno, acá en los parámetros físico-químicos, soportan oxígeno menor a 4 partes por millón, la óptima está entre cerca de los 25 y 26 grados, pH ligeramente alcalino, soportan dureza, salinidad elevada, y bueno, también algunos de los otros parámetros son bastante resistentes. Después tenemos la carpa común, o Cyprinus carpio, una especie asiática, la cual es una de las especies que se cree que son de las más antiguas, tanto como la tilapia, en piscicultura. Esta carpa puede soportar grandes amplitudes de temperatura y parámetros físico-químicos, pero bueno, principalmente habitan los fondos de los estanques buscando alimentos, y también suelen salir a la superficie a respirar, con lo cual esas concentraciones de oxígeno no son limitantes para ellos, ¿no? Podrían vivir en agua pantanosa tranquilamente. La temperatura, como les decía, de 4 a 36 grados, con su óptima entre los 23 y 24, y salinidades muy bajas, también soporta alrededor del 5%, comparado al 35% como tenía la tilapia. Bueno, la carpa, tenemos dos modelos reproductivos, que sería un modelo natural, en el cual los animales se colocan en un estanque con nidos, y luego se procede o a retirar los animales o a retirar los nidos, porque si no se terminan consumiendo sus propios huevos. Y mediante una inducción artificial se procede a inyectar, ya sea intraperitoneal o intramuscular, se hace el extribing, luego se pasa a incubar estos huevos, donde se mantienen en una incubadora, y de ahí van a pasar a un estanque en la fase larval, en la cual va a haber un alimento vivo, o bien se le va a incorporar un alimento alternativo como artemia, copépodo, o lo que fuese, o algas. Bueno, en ese periodo larval, la larva va a empezar a consumir alimento, va a empezar a nadar en forma horizontal, y bueno, alimentándose de estos micronutrientes. Bueno, luego de ahí se pasan a hacer clasificaciones, y siempre van a estar alimentándose de organismos naturales en el ambiente y alimento balanceado que se puede incorporar. Bueno, el caso del amur blanco, o el Tenopharidoidela, que sería también la carpa herbívora. Esta es una de las especies que mayores que altos, tienen mucho potencial por el hecho de que consume vegetación y tiene un crecimiento muy rápido, y también lo que tiene es que no crece rápido y soporta altos rangos de temperatura. A diferencia de la carpa común, no tiene los bigotes que tiene en su cara. Tiene un aspecto similar a un salmón, ya es más un salmónido, digamos. Eh, bueno, le decía entonces,
Bueno, los parámetros físico-químicos que soporta van desde los 0 a 38 grados centígrados, su óptima entre los 20 y 24, soporta salinidad hasta 10 partes por millón y niveles de oxígeno cercanos a 0. Con lo cual hace una especie muy resistente y una especie que puede ser como pionera para piscicultores que se inician en la actividad, ya que al tener grandes amplitudes de parámetros físico-químicos, de condiciones de agua, le permite que uno no sufra grandes mortandades por un mal manejo de la calidad del agua. Y bueno, esta especie, similar como sucede con algunos salmones o con el pacú, son especies migradoras que necesitan ese impulso hormonal que les va a desencadenar la ovulación. En este caso, se hace la reproducción de forma inducida, ¿no? Con hormonas, también de la misma similar que en la carpa, todo el mismo proceso. Se induce, se extraen los huevos, se incuban, se alimenta con alimento vivo, en este caso tenemos, estos son rotíferos y copépodos, y, ¿cómo es? Bueno, el mismo sistema que la carpa común. El Randia Kellen, o bagre negro, o bagre sapo también conocido, esta es una especie sudamericana, es un silúrico, ¿no? Se encuentra principalmente en Argentina, Brasil y Uruguay. Y bueno, un cuerpo sin escamas, con una cabeza deprimida, tiene una boca ancha, sin dientes, y lo que tiene bueno es que la carne de esta especie es magra, o sea, no presenta grasa, con lo cual es muy buscada culinariamente, pero tiene la desventaja que se pesca en abundancia en nuestra zona, con lo cual su producción se dificulta, ya que uno tiene que competir con los precios del alimento balanceado, los cuales son más caros que comprar un animal vivo en el río. Entonces, es una especie que tiene mucho potencial, porque tiene buen crecimiento, soporta rango de temperatura, se adapta al cautiverio, pero compite con un animal en el ambiente natural. Hoy en día no tiene un valor agregado, así que, bueno, es una especie que se desarrolló, pero nunca pudo avanzar por cuestiones económicas, ¿no? En la temperatura soporta entre 6 y 31 grados, óptimo en 24, el pH alrededor de 7, oxígeno disuelto y, bueno, soporta hasta 2 partes por millón, son dentro de todo delicado a la concentración de oxígeno, pero tienen la facilidad de salir arriba y buscar oxígeno con la boca, como lo suelen hacer las carpas, por ejemplo. Aguas duras les caen bien, no soportan mucho los compuestos nitrogenados y una turbidez que prefieren que sea más transparente el agua, ¿no? No tan, con tanta producción primaria, porque como son carnívoros, también digamos, les dificulta no es un requerimiento, no son filtradores como otras especies que van a filtrar fitoplancton del agua para alimentarse. Después tenemos la trucha arcoiris, Oncorhynchus micis, la cual va a tener un notable dimorfismo sexual, y en el caso superior es la forma de la trucha arcoíris del océano. No tiene esa coloración rojiza como uno la ve siempre, sino que esa modificación se ha hecho tanto por los pigmentos de la piel que se dan por el dimorfismo sexual en la madurez sexual, o con la nutrición de alguno, por ejemplo, krill. Se hace alimento con krill que
que le da una tonalidad rojiza a la carne, lo cual es muy buscado en el mercado culinario. En Europa, Estados Unidos, Asia, pero principalmente Europa y Estados Unidos, buscan peces que tengan la musculatura rojiza, siendo que el espécimen adulto en la naturaleza no, tiene una coloración blanca. Pero bueno, este es un típico ejemplo de cómo se adapta una especie al consumo o a la demanda de los consumidores. Es originaria de Norteamérica, en Argentina se cultiva desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, siempre sobre zona cordillerana, por supuesto, porque tenemos temperaturas alrededor de los 14, 15, 18 grados, y menores también, ¿no? Por supuesto, pero nunca superior a los 18. El crecimiento es relativamente rápido si uno lo piensa en 3 años, que llegue a los 5 kilos, pero si uno quiere hacer un cultivo al año, va a llegar a los 300 gramos. Entonces la curva de crecimiento es lenta al principio y acentuada luego, pero los animales grandes no son tan buscados como los animales pequeños. Entonces los precios varían de acuerdo al tamaño, con lo cual la producción está enfocada a animales de 300 y 500 gramos. Es una especie que, como hace muchos años que se viene adaptando, tiene su ciclo completo con alimento artificial. Incluso hay trabajos donde se está reemplazando la proteína, como son carnívoros, la proteína animal con proteína denaturalizada de soja. Y bueno, han tenido resultados que están siendo publicados en algunos lugares. Tolera cambio de temperatura, pero como les decía, no mayor a 19. Y lo que tiene de bueno es que soporta condiciones de un cultivo intensivo y superintensivo en crecimiento. Pueden ser 50 kilos por metro cúbico, pensando que son como 200 animales por metro cúbico, llevándolo a 250 gramos. Pero bueno, requiere una alta demanda de oxígeno disuelto y una tasa de recambio de agua alta para poder mantener parámetros físico-químicos aceptables. ¿Cómo se comercializa la trucha arcoíris? Hay distintas formas. Pueden ser tipo caviar o huevos embrionados, ¿no? Se venden solo huevos de trucha. Se producen unas truchas como semillas de 2 a 5 centímetros y se venden lo que sería la levín o juvenil en primer estadio. Se crían truchas para consumo de 350 gramos. Se crían truchas adultas para pescas recreativas, o sea, animales de 3 a 5 kilos, donde se imponen cotos de pesca, pesca y pague. También se podrían comercializar huevos embrionados para cría de trucha, para consumo, ¿no? Sucede mucho que se transportan, los huevos tardan unos días en eclosionar, entonces pueden ser transportados por vehículo con hielo seco para poder producirlo en otras instalaciones. Temperatura óptima en 15 grados y las temperaturas entre 12 y 21 serían las tolerables, donde tolerarían enfermedades, y para la reproducción entre 8 y 12. El oxígeno disuelto tiene que ser mayor a 5, el pH alrededor de 7, y de 1 a 4 litros por minuto por kilo sería el caudal de recambio que requeriría cada animal. Este es un sistema de engorde en un estanque circular, donde bueno, los animales están en permanente natación, con lo cual eso les implica un gran gasto energético, generan mucha producción de desechos, están consumiendo todo el tiempo. Bueno, por ser animales carnívoros es costosa su producción de carne, ¿no? Y también lo más común es hacer en cultivos crías tipo raceway, que son
donde recircula el agua y hay alto caudal. En general, la mayoría de los criaderos de trucha están asociados a caudales naturales de agua para evitar el bombeo excesivo y el consumo excesivo de electricidad o de energía, ¿no? La forma de reproducción: se toman los reproductores, extraen las ovas después de la previa inyección hormonal, se produce el lavado de huevos y la fertilización. Y la fertilización con agua, ¿no? Porque cuando se incorpora el agua se activan las gametas. Luego el huevo fertilizado se coloca en unas bandejas, que esas bandejas tienen recambio de agua permanentemente, hasta que lo que uno ve es que el huevo empieza a formar el polo, digamos, y se empieza a desplazar hacia uno de los laterales. Luego se termina de formar el alevín pasa a los estanques con alimento natural, y de ahí al canal de jaula, donde permanentemente van a ser reclasificados porque hay alto canibalismo cuando los pesos se diferencian, las tallas de los animales. Otro animal es el pejerrey, Odontestis bonariensis. Esta especie la vamos a encontrar en el río Paraná. Puede ser eurialina, digamos, o sea, puede vivir en el mar o en zona de agua dulce. De hecho, ingresa a desovar al río, el río Paraná, llega hasta Diamante, en nuestra zona, en época de julio a septiembre. Y la temperatura óptima para ellos son entre 17 y 20, y tolera amplios rangos, entre 1 y 30 grados, ¿no? O sea, una especie que se la banca, pero más de 20 ya no crece. O sea, hay una especie que tiene un crecimiento extremadamente lento en condiciones de cautiverio. No así en condiciones de laguna o ambientes naturales, que de hecho es el modelo productivo de esta especie. Se la usa para sembrar lagunas. Son especies omnívoros, o sea, comen principalmente fitozooplancton. Bueno, como les decía, tolera concentraciones de sales. Y bueno, lo que tiene que, en la etapa de la agricultura, es muy compleja porque no hay alimentos balanceados que sean específicos, con lo cual se generan muchas mortandades elevadísimas y deformaciones de las larvas. Y eso les causa la muerte porque no pueden alimentarse ni desarrollarse. Pero el tamaño comercial lo alcanzarían a los 2 años, un tamaño comercial de 600 gramos. Podrían llegar el año a los 200, 300 gramos en la laguna. Son muy sensibles a cambios ambientales y al manejo. Bueno, la piscicultura todavía debe competir con la comercialización de peces extraídos por la pesca, pero bueno, la piscicultura no está desarrollada, es similar al Randia, solo que el Randia sí se desarrolló el crecimiento. En este caso es muy costoso, tiene una tasa de conversión de 3 a 1, porque no tiene buenas tasas de conversión, digamos, o los alimentos no son tan específicos. ¿Y cómo se lo utiliza? Se lo utiliza como producción de semilla. Se hacen aproximadamente 20 millones de alevines por año, los cuales se van a sembrar en espejos naturales, que estos van a ser los que utilicen los pescadores deportivos. Otra forma es venderlos como cornalitos, que son juveniles de 10, 20, hasta 30 gramos, y bueno, llegando a ver producciones de hasta 600 kilos por hectárea en un sistema semi-intensivo. O sea, insignificante la cantidad de cornalitos si uno... pero bueno, esto sería sin alimentación, ¿no? Alimentación natural. Y pejerrey como talla comercial, que serían los 25 centímetros, más o menos 1 kilo, 1 kilo 200. Estos se hacen en laguna privada de embalse y van de 1 año a 2 años, como les decía, hasta llegar a esa talla. Después otras especies son los peces ornamentales, en este caso los goldfish o caracius,
del cual tenemos de distintos tipos. Estos peces son asiáticos, tienen más de 600 años desde su selección y su selección artificial de cada especie, las cuales marcan rasgos característicos de cada uno que en realidad son transmitidos hacia otras generaciones y uno va enmascarando posibles mutaciones que puedan ser desfavorables. Pero bueno, la deformación es bella en este caso. Especies que tienen amplio rango térmico, son de fácil manejo y reproducción, hay mercado interno y externo, se exportan 500.000 ejemplares por año, este en el año 2016. Y bueno, para la reproducción, naturalmente se seleccionan machos y hembras, 3 machos por cada hembra, se los lleva a unos estanques de una profundidad de 30 centímetros, 18 grados, con aireación y los nidos para la puesta. A las 24 horas se empiezan a producir los cortejos, cada 4 o 8 horas se terminan de hacer esos cortejos, entonces uno retira esos nidos y los lleva a una pileta. En el caso de la reproducción artificial, se puede hacer mediante inducción hormonal. Hay que seleccionar animales lo más grandes posible para evitar lastimarlos. Y una inyección mediante hormona, puede ser extracto de hipófisis o gonadotrofina, en distintas concentraciones. Se procede lo mismo, de 6 a 8 horas más o menos la maduración, depende de la hormona que uno utilice, y una vez que uno tiene los animales que ya le ve el ovopositor inflamado, procede a hacer el stripping para hacer la fecundación externa. Estos son algunos modelos de estanques donde se podrían cultivar, siempre con redes anti-insectos para que no entren, por ejemplo, libélulas y pongan larvas que se coman nuestros alevines. Bueno, otra especie que también se ha probado, pero no tuvo mucho éxito, es la rana toro o rana catesbeyana. Esta es africana, un animal que puede pesar hasta 800 gramos. Bueno, acá dice originario de Norteamérica, pero en realidad es de África. Bueno, tiene un ciclo de vida complejo, el cual atraviesa varias mutaciones que van del huevo al renacuajo, el imago, que es un renacuajo con pata, y la rana. Y cada uno de estos ciclos o metamorfosis requiere distintos hábitats. Entonces uno tiene que adaptarlo, ¿no? Es una especie que se eligió porque soporta alta densidad, es resistente a enfermedades, crece rápido y convierte muy bien el peso. Los tipos de cultivo fueron extensivo, aunque en Argentina no se permite ya que es una especie introducida, semi-intensivo, donde se vieron algunos buenos resultados, pero las condiciones de clima no fueron muy aptas en nuestro país, y el intensivo, donde mostró ser viable en esas condiciones, digamos, y bueno, se desarrolló, pero el mercado fue quien lo terminó limitando al tener que competir con otros mercados internacionales. Bueno, esta sería la forma de reproducción. Uno puede ver cómo el huevo va mutando, va formando ese desarrollo larvario. Este sería el imago, donde ya le salían las patitas, y pasa la rana. Los parámetros van a variar de acuerdo al estadio fisiológico de cada especie, ¿no? La larva va a tener unos parámetros, el renacuajo, el imago y el adulto. Bueno, para la incubación y la agricultura, estos huevos van a ser colocados en las bandejas con mucha circulación de agua para evitar que sean atacados por patógenos, en 26 grados aproximadamente, y un oxígeno siempre arriba de los 3 miligramos por litro. A las 48, 84 horas van a eclosionar, y la larva recién nacida se van a fijar en algunas superficies con su ventosa oral, con la cual van a alimentarse a través de eso. El saco vitelino lo van a tener durante 3 días, y luego se van a convertir en renacuajos, nadadores y filtradores de microalgas, con lo cual tenemos que tener agua verde en ese momento.
Estos serían estanques donde se producen este tipo de incubación en la agricultura, y con estos termotanques levantan la temperatura en un sistema de recirculación. Los renacuajos después van a ser transferidos de esa bandeja a otros piletones, y también van a tener alimento natural, y se le va a empezar a incorporar fitoplancton en distintas densidades. Se va a renovar el agua, y hasta obtener la condición del renacuajo con pata, que sería el imago. Luego se lo va a llevar a esta pileta, donde ahí se va a transformar, y va a terminar de hacer su metamorfosis, y va a ser transportado a bandejas semisecas de agua a 26 grados, donde se le va a reabsorber la cola, y ahí se le va a empezar a suministrar un alimento balanceado a unas densidades mucho más elevadas, 150 individuos por metro cuadrado, y el alimento flotante, basado en harina de soja y de pescado, alimentándose 6 veces por día para evitar canibalismo. Y posteriormente van a pasar a una menor densidad, donde se va a hacer el engordo, la terminación en estanques que son de menor cantidad de agua. Estos podrían ser piletas de engorde,